Buenas tardes, un cordial saludo a todos los colegas mexicanos que asisten a este congreso, un agradecimiento a las autoridades y organizadores del mismo que me han invitado a participar y a estar con ustedes por este medio, y muy especialmente a mi colega y amiga, la doctora Catalina García Espinosa de los Monteros. El tema que yo voy a abordar ahora es un tema de interés actual en Argentina y en México, la evaluación del ejercicio docente, que está produciendo una gran discusión, y pienso que la comparación entre los dos países nos va a enriquecer mutuamente. Voy a expresar en primer lugar y rápidamente las características del sistema educativo argentino y dentro de él el problema concreto de la evaluación docente y la situación actual. En un segundo momento me voy a referir a una brevísima encuesta que han participado dos colegas, un argentino y una mexicana, para comparar las respuestas de ambos países y ambas visiones, para terminar con una brevísima conclusión de mi parte. La evaluación del desempeño docente es uno de los aspectos de la evaluación educativa en general, y esta, a su vez, forma parte de un sistema integral de política educativa. Es decir, que el tema no puede encararse aisladamente, sino que cobra su sentido en el marco de las políticas públicas de educación. Desde luego, se trata claramente de un tema político en su marco general, aunque en su implementación tiene o debiera tener un carácter más marcadamente técnico. Hablando en términos políticos muy generales, está claro que hay dos grandes líneas de política educativa, estatista y privatista. Pero en mi concepto se trata más bien de formulaciones teóricas, porque en la práctica no se dan modelos puros, sino con matices que permiten hablar de tendencias, enfoques o estrategias, que abarcan a sectores y aspectos más o menos puntuales y concretos del amplio campo educativo. Veremos a continuación el caso de Argentina. En cuanto a normativa y estructura, el sistema educativo no universitario se rige por el marco general establecido en la Constitución Nacional de 1994, la Ley Federal de Educación de 1993, los estatutos docentes de las diferentes provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nacional de Régimen Previsional. El Estado Nacional fija y controla el cumplimiento de la política educativa. El gobierno y la administración del sistema educativo es responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo Nacional, de los poderes ejecutivos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello se firma un Pacto Federal de Educación. Se considera docente a quien imparte, guía, supervisa, orienta y asiste técnica y profesionalmente a la educación, así como a quien colabora directamente en esas funciones. Los docentes se pueden encontrar en condición activa, pasiva, como por ejemplo en licencia o en comisión, o en condición de retiro cuando se han jubilado. El desempeño docente se articula en torno a la estructura del sistema educativo y en tres áreas específicas. Está integrado por, en primer lugar, la educación inicial, que se ofrece para niños cuyas edades oscilan entre 3 y los 5 años, siendo obligatorio el último año. Educación general básica, que tiene 9 años de duración y a la cual acceden los niños que han superado la educación inicial y que se organiza por ciclos. En tercer lugar, la educación polimodal. A ella acceden los alumnos que superan la educación general básica y es ofrecida por instituciones específicas y tiene 3 años mínimos de duración. Existen además regímenes especiales que abarcan necesidades no satisfechas por la estructura básica, como son la educación especial, la educación de adultos y la educación artística. En la Argentina, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definen las áreas en las cuales prestan servicios los docentes. En la mayoría de las provincias se definen las siguientes áreas: área de la educación inicial, área de la educación primaria, área curricular de materias especiales, área de la educación del adulto y del adolescente, área de la educación media, área de la educación especial y área de educación artística.
Igualmente, en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece un número mínimo de horas de clases semanales con las cuales se puede ingresar al sistema. Además, sin el título de docente correspondiente en cada área, no se puede ingresar a la carrera docente. El título de docente es otorgado por establecimientos para la formación de maestros y de profesores. La formación docente para los distintos niveles de la enseñanza no universitaria debe realizarse en instituciones de formación reconocidos que integran la Red Federal de Formación Docente Continua o en universidades que ofrezcan unas carreras con esta finalidad. Consta de 4 instancias: formación de grado, perfeccionamiento docente en actividad, capacitación para nuevos roles y capacitación pedagógica de graduados no docentes. Las instituciones formadoras reconocidas son las siguientes: escuelas normales superiores, institutos de enseñanza superior, institutos provinciales de formación docente, institutos terciarios de formación docente y técnica y universidades. Aunque hay variedad en la duración de la formación, la tendencia general es que para el nivel inicial de educación general básica, o sea, los niveles 1 y 2 duren 3 años, mientras que para la educación general básica del tercer nivel y el polimodal, la formación del docente dure 4 años. Veamos ahora las condiciones de ingreso, permanencia y cese del docente. Al sistema docente se ingresa mediante un régimen de concursos, mientras que el ingreso a la carrera docente en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se da por el cargo de menor jerarquía de los escalafones correspondientes a las diferentes áreas establecidas. Corresponde a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definir un estatuto docente que incluya un sistema de escalafón. Estos se construyen en función de las áreas de desempeño definidas y establecen órdenes jerárquicos al interior de cada una de ellas, como por ejemplo maestro de sección, secretario, etc. En general, puede afirmarse que el orden de mérito se realiza de acuerdo a los títulos y antecedentes de los profesores. En los antecedentes por antigüedad se otorga un mayor puntaje cuando la labor se ha desempeñado en la respectiva jurisdicción. También se incluyen en análisis de antecedentes puntajes por cursos de actualización, antecedentes pedagógicos y culturales. En el caso de que el número de aspirantes supere el número de vacantes, los mejor calificados, es decir, no todos, pueden participar en la prueba de idoneidad por oposición, que suele incluir una prueba escrita y una prueba práctica consistente en el desarrollo de una clase. Los profesores pueden ascender a los cargos de mayor jerarquía en todas las áreas definidas. En la mayoría de los entes territoriales, por otra parte, se les exige para ello haber aprobado los cursos para los cargos a los cuales concursan y haber obtenido una calificación equivalente a muy bueno en la evaluación que se realice. Los docentes también pueden permutar a cargos de igual jerarquía o solicitar su traslado a otro sitio de trabajo siempre y cuando sea dentro de la misma especialidad y área de la educación. Vamos a pasar ahora al sistema de evaluación. La legislación existente establece como obligatoria para los docentes la evaluación correspondiente a cada jurisdicción, la cual debe establecer las guías de evaluación del desempeño de los docentes. La Ley Federal de Educación establece que se debe incorporar la evaluación docente al Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa. Corresponde a la dirección de los establecimientos o al superior jerárquico llevar de cada docente activo un legajo con sus antecedentes y actuación profesional, a la cual el docente tiene derecho a acceder, objetarla o pedir que se complete. Las diferentes disposiciones establecen que la calificación de los profesores se debe hacer anualmente y corresponde a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecer los criterios y mecanismos de evaluación. En síntesis, en Argentina se evalúa para el ingreso a la docencia, para ascensos de jerarquía y para aumento en la asignación de horas cátedra. La observación directa de clases es una de las principales formas de evaluación del desempeño de los docentes. En la década pasada, concretamente en el 2002, se publicó un documento conjunto con la participación de las provincias de la Nación y para la evaluación de la calidad educativa, que da cuenta de los sistemas de cada jurisdicción, que son bastante disímiles entre sí, lo mismo que sus resultados. Esto fue, a su vez, el resultado de la participación de todo el país en los operativos nacionales de evaluación de años anteriores. No se registra con posterioridad un documento similar en cuanto a simplitud y completud, aunque hay documentos parciales.
Aun tomando con cierta reserva las conclusiones y asumiendo la velocidad de los datos, podría decirse que el sistema federal funcionaba bastante bien, aunque con baches, lagunas y desigualdades que hubiera sido necesario corregir y no empeorar. En la actualidad se puede decir que uno de los sistemas provinciales de evaluación mejor estructurados y más eficientes es el de la provincia de Córdoba, que produjo un documento de apoyo curricular en el año 2012 ofreciendo modelos, métodos e instrumentos de evaluación para todas las modalidades de educación secundaria en la provincia, destinado a docentes, esto es lo interesante, incluyendo aspectos de autoevaluación. Pasemos ahora a los proyectos de modificación. Hay varios en cursos. Uno, avanzado, es el de la provincia de Santa Fe para modificar a nivel parlamentario su ley provincial de educación, que ya tiene estado parlamentario. Aunque apoya la educación como bien no comercial ni negociable, ha recibido críticas por su redacción un tanto desprolija y con lagunas. A nivel nacional, en otro sentido, sin modificar la legislación, se intenta implementar un nuevo Operativo Nacional de Evaluación, como el que comenté antes del año 2002, que ha suscitado numerosos debates, más bien a nivel periodístico. La cuestión en estos momentos está en suspenso y parece dudoso que llegue a implementarse en los tiempos previstos y en su totalidad, pero más por dificultades técnicas y presupuestarias que por las críticas recibidas, equilibradas con otras tantas adhesiones y que en definitiva no alcanzaron suficiente estado público como para frenar el proceso. Quisiera ahora hacer una breve referencia a cómo ven los docentes de Argentina y México este problema de la evaluación, y para ello he confeccionado una encuesta de 9 preguntas que fue sometida a 2 profesores de mucho trabajo y mucha trascendencia en sus medios respectivos en Argentina y en México, que la han contestado, y yo voy a transcribir a ustedes las preguntas, las respuestas de ellos y además un breve comentario mío comparativo. Quiero agradecer a estos 2 docentes, que son el profesor Miguel Andrés Brenner de Argentina y la profesora Alejandra Ábalos de México. Paso entonces a las preguntas. Pregunta 1. ¿Considera que debe haber algún sistema de evaluación del ejercicio de la actividad docente en los niveles de educación primaria y secundario? Conteste sí o no y por qué. Argentina contesta no. ¿Y por qué? Toda evaluación, dice el profesor Brenner, es auspiciosa, pero debiera enmarcarse dentro del proceso político-pedagógico global, donde se contemple, primero, quién evalúa, desde cuáles criterios. Segundo, cómo se evalúa, pues cada escuela con sus aulas tienen dentro de la generalidad su idiosincrasia. Tercero, con quiénes se evalúa, si es a modo de auditoría o evaluación externa o con la participación de los docentes en su formulación global. Cuarto, ¿con qué se evalúa? Pues modos informáticos implican respuestas preestablecidas, estandarizadas y bajo de tendencia a identificar evaluación con respuestas prefijadas. Quinto, ¿para qué se evalúa? Por ejemplo, como nuevo régimen laboral o bien otro. Generalmente lo que se dice es que para que los docentes se capaciten. Sin embargo, el problema es que la formación de maestros es demasiado deficiente. Entonces, la cosa debiera comenzar desde allí. Hay que comenzar desde el punto de partida, diría Perogrullo, y no desde el punto de llegada. Sexto, con una docencia socialmente tan desprestigiada, ¿cómo se hará para darle al Estado una función que garantice el prestigio social del docente? Séptimo, con una docencia de tal manera, ¿desde qué lugar de aprendizaje de los alumnos se evaluará? Ejemplo, cuando los niños comen en la escuela, mientras no sea una cuestión de emergencia, y al contrario, cuando sea institucionalizado, hay un aprendizaje del asistencialismo, con lo que la misma escuela desvirtúa su función. El alimento ya no es el fruto del trabajo de papá y mamá y una manera de compartir el pan y la palabra en la mesa familiar, etc. México contesta sí. ¿Por qué? Todo profesional, sobre todo los que están relacionados con el desarrollo humano, deben mostrar que están actualizados. La evaluación del ejercicio de su actividad puede ser parte de dicha certificación. El problema es quién certifica a los docentes y para qué. Mi comentario.
se notan dos apreciaciones diversas en cuanto al marco. En México se ve la necesidad de la evaluación en un contexto de validación profesional. En Argentina se considera que el sistema de formación profesional está tan viciado que no es posible organizar un sistema de evaluación de un ejercicio profesional que ya desde el comienzo es deficiente. Pregunta 2. ¿Conoce cuál es la opinión de los docentes? Si no, exponga lo que sabe. Argentina, sí, expongo. Digo que sí porque el común de los docentes desconoce el tema de la evaluación a los maestros como proyecto político educativo. Es decir, la opinión de los docentes es que en general se desconoce la temática. México, sí, y expone. Los docentes que conozco de educación secundaria están de acuerdo, incluso muchos de ellos han participado de manera voluntaria en el ejercicio que propone la actual reforma educativa y del cual depende su ingreso o su continuidad en el sistema. En México la evaluación de la profesión ha sido un proceso poco sistemático, asociado al incremento salarial de aquellos docentes que reúnen ciertos requisitos, tipo de plazas laborales, tiempos completos, simpatizar con el directivo de turno, que los estudiantes respondan honestamente un examen que no va a contar para su calificación final, etc. Esto ha desvirtuado profundamente los procesos de evaluación. El problema no es la evaluación o los procesos asociados a ella, sino las consecuencias e impacto de dicha evaluación en las condiciones laborales y de vida del docente. Pongo por ejemplo algunos casos. Primero, un docente de la asignatura de español frente a grupo con medio tiempo en la educación básica y medio tiempo en el bachillerato decide voluntariamente hacer el examen como directivo de educación básica con el fin de ver una mejora en su salario. Como sabe que la ley afirma que si reprueba la primera vez no le corren de su trabajo y recibirá la capacitación correspondiente, decide participar. El docente no aprueba el examen para ser directivo, pero se entera de ello el sistema de bachillerato y al momento pierde su segundo empleo. Distorsión. Distorsión 2. Un docente de la asignatura de matemáticas en la Ciudad de México, en una escuela del extremo sur de la ciudad, aprobó con resultado de maestro destacado y le ofrecieron optar por un bono de 15,000 pesos, $750 aproximadamente, por única ocasión, o bien incrementar su plaza de medio tiempo con 3 horas más. El docente elige la segunda opción y le ofrecen 1 hora en una escuela del centro de la ciudad y 2 horas en otra escuela en el norte. Para que logre el cambio de sede debe trabajar en esas horas durante 6 meses. El maestro afirma, ni para el pasaje del camión. Tercera distorsión. Los docentes que habían sido beneficiarios de carrera magisterial, que era el modelo de evaluación anterior y que impactaba favorablemente su salario, y que fueron evaluados, perdieron el beneficio anterior, pues el nuevo sistema de evaluación ya no contempla esto. Mi comentario. Conforme a las respuestas, en Argentina los docentes no se involucran, o se involucran poco, como colectivo, en las cuestiones de evaluación, aun cuando a nivel individual probablemente muchos estén de acuerdo en que debe hacerse de alguna forma. En México hay más conciencia colectiva, lo que explica también mayor visibilidad de las críticas al sistema. Otra diferencia es que en Argentina la cuestión evaluativa no es vinculada ni se percibe en relación a la cuestión salarial, al contrario de México, lo que también determina diversas respuestas a la hora de la defensa colectiva de intereses salariales. Paso a la pregunta número 3. ¿Cuál es a su criterio el mejor o más factible sistema de evaluación? Explique. Responde Brenner por Argentina. Partir de la formación docente. Ejemplo. Quien pretende ingresar a la carrera de maestro, se le evalúa su habilidad para leer y escribir, y quienes no tengan un nivel adecuado, se les ofrece 1 año de capacitación, todos los días hábiles, con una evaluación final bajo sobre cerrado desde el Ministerio de Educación. Quienes aprueben ingresan a la carrera de magisterio. Pero habría que establecer una ley, mediante el Parlamento, que prohíba el ejercicio ilegal de la docencia. Así el Estado se obligará a sí mismo a una formación magisterial de calidad. Obviamente esto implica un proceso lento. Es que en última instancia la escuela se encuentra dentro del ámbito de la cultura y su desarrollo no es tan rápido como el de la tecnología. Implica un cambio cultural que requiere de políticas de Estado, más allá de los gobiernos de turno, sin partidismos al respecto y con una voluntad política generosa. El tipo de evaluación que se pretende en diferentes países de América Latina supuestamente pretende cambios relativamente rápidos y esto es ajeno al campo de la cultura. Contesta México. La profesora Ábalos.
Los contactos socioeconómicos y culturales del país son diversos, así como las oportunidades de profesionalización de los docentes. Esto tiene fuertes implicancias en la evaluación. Por ejemplo, no se puede evaluar de la misma manera a un docente multigrado de comunidades rurales o indígenas que a un docente de la Ciudad de México que también tiene problemas para integrar a niños migrantes de comunidades indígenas e internacionales en contextos urbanos. Considero que la evaluación estandarizada no es el mejor sistema de evaluación. Tampoco ha resultado ser el más factible. Por ejemplo, ha costado mucho dinero el despliegue de computadoras para aplicar los exámenes y los docentes, que en muchas ocasiones son buenos maestros en el aula, no necesariamente tienen un buen dominio de la computadora. La evaluación del docente por los resultados de sus estudiantes no es de los mejores criterios, pues los aprendizajes escolares dependen de muchas más variables que únicamente el desempeño de un docente. Los sistemas de evaluación tendrían que ser locales, atendiendo sin duda a los perfiles que se espera tengan los profesionales de la educación, pero considerando también las condiciones laborales y los contextos donde ejercen su labor. Un aspecto con el modelo actual de la evaluación con el que estoy de acuerdo es que el docente debe mostrar que sabe planificar su actividad docente en función de sus estudiantes, del contexto y del currículum. Y en segundo lugar, que sabe analizar las producciones de sus estudiantes para conocer sus necesidades de aprendizaje. Mi comentario. La diferencia entre ambos países radica esencialmente en que, en general, en Argentina se percibe una mala formación docente de base, por lo cual ningún sistema de evaluación del ejercicio áulico puede mejorarla, sino que es necesario comenzar por formarlos bien, lo que no sucede, y esta es también la percepción social generalizada. En cambio, en México se discute más especialmente cuáles son las formas más adecuadas de evaluación, de modo que se ajusta y valore el ejercicio docente como tal. Pregunta 4. ¿Conoce las opiniones del colectivo docente al respecto? Si no, exponga. Argentina. Sí, expongo. Nada se sabe al respecto, ni se pregunta. México. Sí, expongo. La cultura de la evaluación y la rendición de cuentas no está instalada en el colectivo de los docentes de educación básica. Los docentes siguen siendo considerados en muchas comunidades como personas con prestigio, al igual que médicos y abogados. Su trabajo es evaluado en cotidiano por la comunidad. Por lo tanto, sienten que una evaluación que les demanda respuestas a un examen estandarizado no tiene sentido. Mi comentario. Las dos respuestas se acercan a un mismo hecho, aunque con expresiones diferentes. Coinciden en que hay un desconocimiento básico y generalizado de los sistemas de evaluación, su necesidad, pertinencia, etc. En estas condiciones está claro que cualquier proyecto, incluso positivo y aceptable entre los críticos más maduros, resultará sospechoso y poco aceptable por una buena parte del colectivo docente. Pregunta 5. ¿Cuál es el sistema evaluativo en su país? Argentina contesta, a nivel nacional, sistema de evaluación a maestros aún no existe. A nivel local existe por escuela, donde el director, mediante una planilla estandarizada y según su subjetividad, valora a sus docentes y en general lo que valora es más bien la asistencia de los mismos. En México la evaluación es a nivel nacional. El siguiente. Desde el punto de vista estructural es clara la gran diferencia. En Argentina hay sistemas locales que funcionan mejor o peor según cada caso y el problema de mejorarlos es también circunscrito. Precisamente los problemas actuales se dan con el proyecto de llevar el sistema de evaluación al orden nacional estandarizado. En México el sistema nacional es el punto en cuestión sin alternativas jurisdiccionales. Vamos a la pregunta 6. ¿Cómo lo juzga usted? ¿Adecuado o inadecuado? ¿Mejorable o no mejorable? ¿Admisible o inadmisible? Explique. Argentina. Explica Brenner. A nivel nacional es inadmisible porque debieran darse antes determinadas modificaciones, como ya lo señalé muy genéricamente. Además, todo el sistema debiera evaluarse, también el sistema político, sea específicamente estatal, o el de otras instituciones sociales, en tanto incidan en la educación. Inadmisible a nivel local o escuela, por cuanto la tarea del directivo tiende a ser más burocrática que pedagógica en virtud de las exigencias de las mismas políticas educativas que luego quieren evaluar a los maestros
Además que se conoce al director como un apaga incendios, corre por la lamparita que se quemó, acuciado por algunos padres violentos, con problemas de conductas de los alumnos, etc. México contesta inadmisible, explica la profesora. Tal y como está planteado políticamente y la manera como ha impactado en las condiciones laborales de los docentes resulta inadmisible. Mi comentario. En Argentina se discute y se rechaza el sistema evaluativo a nivel nacional propuesto por varios motivos, algunos de los cuales enuncia el experto. En México, la experiencia del negativo impacto laboral es una causa a posteriori que podría servir para reflexionar sobre el sistema que se intenta implementar en Argentina. Pregunta 7. ¿Cómo lo juzga el colectivo docente o sus representantes sindicales? ¿Adecuado, mejorable, inadmisible? Explique. Argentina contesta que el colectivo docente no juzga por cuanto no se habla de ello y ni la academia ni los sindicatos docentes intentan establecer el debate público. La única actitud actual es el silencio. México contesta inadmisible. Ambos, es decir, los docentes y los sindicatos, han manifestado de diversas maneras su rechazo. Mi comentario. Aunque las respuestas son disímiles, el resultado es similar. En el caso argentino, si bien es cierto que no hay una respuesta orgánica y consensuada, en parte debido, en mi criterio, a la amplia fragmentación del sindicalismo docente, el desinterés por el tema produce un efecto inercial que hace difícil conseguir consensos positivos para un cambio. La mayoría de los docentes, dice el experto, sin plantearse a fondo la cuestión, prefieren seguir como están a modo de mal menor. En México el rechazo ha sido más visible debido posiblemente a una politización más polarizada conforme la última respuesta de la experta. Pregunta 8. ¿El colectivo toma o ha tomado medidas contra el sistema vigente? ¿Cuáles? ¿Con qué fundamento? Argentina contesta profesor Brenner. La medida más contundente, en la medida en que se hace, es la relativa al principio de lo salarial. Lo pedagógico no interesa. O bien hay una resistencia pasiva que, en última instancia, redunda contra el derecho de aprender de los alumnos. ¿Con qué fundamentos? No se plantea fundamento alguno. Si aparece una actitud de falta de crítica propositiva o creativa, es porque es una excepción. Lo corriente es una negación al trabajo teórico pedagógico crítico. ¿Con qué efectos? Lamentables para el niño. Obvio, hablo de generalidades porque siempre existen camaradas docentes que dejan jirones de sus vidas por sus alumnos. Ellos sí tienen alguna actitud propositiva, pero mínima. En México, contesta la experta, se han tomado medidas. ¿Cuáles? Desde marchas, mitines, reuniones de reflexión. ¿Con qué fundamentos? Legales y no legales. ¿Con qué efectos? La modificación de la estructura del examen. Mi comentario. La disparidad de respuestas indica una diferencia considerable en la percepción de la defensa docente de los colectivos de ambos países, incluyendo los grupos sindicales. Es una percepción generalizada en Argentina que el experto confirma. Los sindicatos docentes se mueven casi únicamente para exigir mejoras salariales. No entra en el pliego de posiciones ante el gobierno, sea nacional o local, reivindicaciones de otro tipo, salvo de modo meramente retórico. En cuanto a las medidas concretas, solo se usan dos, habitualmente combinadas: huelga y marcha de protesta, que pueden tomar la forma permanente de carpas de protestas instaladas en lugares públicos. Si se consigue un aumento aceptable, aunque fuera inferior al solicitado, todo vuelve a la normalidad, entre comillas. Por eso es dudoso, como lo expone el experto, que los sindicatos se muevan por este tipo de cuestiones. En México, en cambio, el colectivo docente, sindicalizado o no, se mueve con objetivos claros. Si el examen de evaluación se considera peligroso en todo o en parte, se procura cambiarlo. Última pregunta. ¿Conoce la opinión pública y o de padres sobre la evaluación docente? Exponga lo que conoce. En Argentina, el profesor Brenner dice sí. Conozco que en general, salvo excepciones, nadie sabe nada. Y si en estas condiciones político-educativas supiera algo, muchos estarían de acuerdo hasta
cierta camada de docentes, pero sin todo este planteo que yo hice anteriormente. México. Sí, expongo. Los grupos de extrema derecha aplauden la iniciativa. Los padres apoyan los movimientos magisteriles. Mi comentario. Aunque en ambos casos se aprecia un alto grado de politización de un debate que va mucho más allá de lo técnico, como se ha visto en todas las respuestas, en México la cuestión parece haberse polarizado entre dos extremos, derecha e izquierda, con pocas posibilidades de acuerdo. En mi concepto, la diferencia más importante es que en Argentina los padres no parecen involucrarse en el tema ni preocuparse por la denuncia reiterada de que el gobierno intenta con estas medidas un paso más en el proceso de privatización de la enseñanza. En México, en cambio, este asunto involucra más, por lo que parece, a toda la sociedad. Así, la prensa da cuenta de manifestaciones de padres a favor de la escuela de gestión pública, pero también hay numerosas entidades de padres de orientación que llamaría conservadora, lo que la experta llama de derecha, que se movilizan a favor o en contra de medidas gubernamentales según que las perciban como favorables o desfavorables a sus opciones. Por ejemplo, la calidad docente, pero también muchas otras cuestiones como el aborto, el matrimonio igualitario, etc. También este hecho muestra en primera instancia un mayor involucramiento de la sociedad mexicana en las cuestiones debatidas en la esfera pública. Paso ahora a mis brevísimas conclusiones. México tiene una larga trayectoria de experiencia en materia de evaluación del ejercicio docente a nivel nacional. Argentina está transitando estos comienzos, por cierto, accidentados. La experiencia mexicana puede ser un elemento de reflexión, así como el problema argentino, al pasar de un régimen más flexible y localizado a uno general y más piramidal, podría servir para que los mexicanos reflexionen sobre alternativas a su sistema de evaluación. Podemos apoyarnos positivamente en la experiencia de nuestras comunidades y espero que así sea. Muchas gracias.